Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a los lunes de voz a voz de la Biblioteca Comunitaria Sueños de Papel. Yo soy Stephanie y el día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura del libro Frankenstein de la autora Mary Shelley y vamos a leer el segundo capítulo. Esperamos que les guste, que lo disfruten y nos vemos el próximo lunes. Crecimos juntos. Apenas si nos llevábamos un año y no creo necesario indicar que nunca tuvimos un desacuerdo ni una pelea. La armonía era la base de nuestro compañerismo y la diferencia y el contraste que existía en nuestros respectivos caracteres, en vez de separarnos, nos unía más aún. Elizabeth tenía un temperamento más tranquilo e introvertido que el mío. Sin embargo, pese al ardor que me poseía, yo era más capaz de concentrarme y mi deseo de conocimiento era más intenso que el suyo. Ella amaba las elevadas creaciones de los poetas y encontraba mucho material de asombro y de admiración en los impresionantes paisajes suizos que rodeaban nuestra casa. Todo la sorprendía: las sublimes formas de las montañas, el paso de las estaciones, el estallido de las tempestades y la serenidad de los campos, el silencioso invierno y la vida tumultuosa de nuestros veranos alpinos. Mientras mi compañera contemplaba calmadamente los aspectos hermosos de las cosas, yo prefería, en cambio, el placer de investigar sus causas más ocultas. El mundo era para mí un secreto que aspiraba a descubrir. La curiosidad, la investigación más tenaz de las leyes secretas de la naturaleza y la alegría que me embargaba al descubrirlas son, en efecto, las primeras sensaciones que recuerdo. Cuando nació un segundo hijo, yo tenía 7 años. Mis padres renunciaron a su vida andariega y se instalaron en su país natal. Vivíamos en Ginebra y teníamos una casa de campo en Bellerive, en la orilla este del lago, a poco más de una legua de la aldea. Vivíamos principalmente en esta residencia campestre y la existencia de mis padres transcurría en absoluto aislamiento. Yo también prefería evitar la muchedumbre para consagrarme por entero a unos pocos seres. Por lo general, mis compañeros de colegio me resultaban muy indiferentes, pero sentía hacia uno de ellos una gran amistad. Henry Clerval era hijo de un comerciante ginebrino, excepcionalmente dotado y dueño de una rica imaginación. Adoraba el peligro, la iniciativa y la lucha. Se apasionaba con las novelas de capa y espada y componía cantos heroicos. Llegó a escribir narraciones de encantamientos y aventuras caballerescas, y quiso hacernos representar algunas obras cuyos personajes estaban inspirados en los héroes de Roncesvalles, los caballeros de la Mesa Redonda, el rey Arturo y los guerreros que derramaron su sangre en las cruzadas, luchando por la liberación del Santo Sepulcro en poder de los infieles. Ningún ser humano hubiera podido gozar de una niñez más feliz que la mía. Mis padres eran bondadosos e indulgentes, y nosotros comprendíamos que, lejos de ser unos tiranos que daban órdenes según sus caprichos, nos brindaban todas las alegrías que tan a menudo disfrutábamos. Cuando veo a otras familias, me doy cuenta de la inmensa fortuna que tuve en mi infancia, y una inexpresable gratitud se une a mi amor filial. Algunas veces mi carácter era violento y mis pasiones vehementes, pero, gracias a cierta peculiaridad de mi espíritu, aquellos arrebatos, en vez de orientarse hacia fines pueriles, hallaban su expresión en el deseo de aprender lo posible. Debo admitir que ni las sutilezas de las lenguas extranjeras, ni de los principios del arte de gobernar, ni cualquier forma de política tenían para mí el menor atractivo. Eran los secretos del cielo y la tierra los que quería descubrir, y, aunque me interesara por la sustancia exterior de las cosas, por el lado oculto de la naturaleza o por el misterio del alma humana, mis investigaciones se hallaban siempre encaminadas hacia la metafísica, o en su expresión más elevada, hacia los secretos físicos del mundo. Durante aquel tiempo, Clerval se ocupaba, en cierta forma, de las relaciones morales de las cosas. El periodo activo de la vida, el valor de los héroes y las acciones humanas eran sus temas predilectos. Deseaba convertirse algún día en uno de aquellos hombres que quedaban en la historia como valientes y osados benefactores de la humanidad. El alma hermosa de Elizabeth relucía en nuestro hogar como una llama sagrada en el interior de un santuario. Su cariño nos pertenecía, su angélica sonrisa, su dulce voz, la mirada de sus ojos celestes estaban siempre presentes para bendecirnos y guiar nuestra existencia. Personificaba el amor más dulce y atractivo.
Mis estudios hubieran podido amargarme, me hubiera encolerizado muchas veces a causa de la vivacidad de mi carácter si ella no hubiese estado allí para transmitirme algo de su dulzura. Y Clerval, el mismo Clerval, no hubiera podido ser tan exquisitamente humano, tan atento en su generosidad, tan desbordante de bondad, pese a su pasión por las aventuras, si ella no le hubiese transmitido la auténtica belleza del bien para hacer de él la meta de sus sueños caballerescos. Experimento un gran placer al evocar estas imágenes de mi infancia, cuando la adversidad no había corrompido aún mi espíritu ni cambiado mis brillantes visiones de utilidad universal en sombríos y mezquinos pensamientos personales. Pero, esbozando el cuadro de mi niñez, trazo también el de los acontecimientos que, paso a paso, me conducirían hasta el relato de mi tortura. Pues cuando intento averiguar cómo surgió esta pasión que dominaría mi destino, la veo nacer como un arroyo silvestre, de fuentes recónditas y casi olvidadas, para expandirse hasta convertirse en el torrente impetuoso que habría de aniquilar todas mis esperanzas y alegrías. La filosofía ha forjado mi destino. Es preciso, pues, que le explique los hechos que determinaron mi preferencia por esta disciplina. Tenía 13 años cuando realicé con mi familia una excursión a un balneario termal cercano a Thonon. El mal tiempo nos obligó a permanecer encerrados todo un día y encontré por casualidad en el albergue un volumen de las obras de Cornelius Agrippa. Lo abrí con absoluta apatía, pero los maravillosos hechos que allí se narraban cambiaron pronto mi indiferencia en entusiasmo. Tuve la seguridad de que una luz nueva venía a iluminar mi mente. Exaltado por la alegría de mi descubrimiento, corrí para comunicárselo a mi padre, que, echando una mirada distraída sobre el título, dijo: «Vaya, Cornelius Agrippa, hijo mío, no pierdas el tiempo leyendo esas tonterías». Si en lugar de hacer semejante comentario, mi padre se hubiera molestado en explicarme que los principios de Agrippa no tenían ningún valor, que existía una concepción moderna y científica cuyas posibilidades eran infinitamente superiores a las de las antiguas teorías, porque estas últimas eran sólo quiméricas mientras que las primeras ciertas y positivas, yo me hubiese sentido satisfecho y perdido mi interés por Agrippa, hubiera llenado mi imaginación, siempre despierta, retomando con renovado ardor mis antiguos estudios, e incluso es posible que mis ideas posteriores jamás hubiesen tomado aquella dirección que terminarían por arruinarme. Pero la falta de interés con que mi padre contempló el volumen me convenció de que no conocía su contenido y proseguí, por lo tanto, leyendo con la misma avidez que al comienzo. Al regresar a casa, mi primera preocupación fue conseguir las obras completas de Cornelius Agrippa y luego las de Paracelso y Alberto el Grande. Leí y estudié con entusiasmo las fantasías de estos escritores. Estos eran, ante mis ojos, tesoros que poca gente conocía, excepto yo. He dicho ya que siempre había estado imbuido del fervoroso deseo de penetrar los secretos de la naturaleza. A pesar de las apasionantes investigaciones y de los maravillosos descubrimientos realizados por los filósofos modernos, mis estudios sobre estas materias siempre me habían decepcionado y dejado insatisfecho. Han dicho que Sir Isaac Newton, frente al gran océano inexplorado de la verdad, se sentía como un niño que recogía pequeños caracoles en la playa. Sus sucesores en las diversas ramas de la filosofía natural que yo había leído aparecían ante mis ojos infantiles como dedicados a la misma tarea. El campesino ignorante capta los elementos que lo rodean y se familiariza con su utilización práctica. El más sabio de los filósofos apenas si se aventaja en algo. Ha descubierto en parte la verdadera faz de la naturaleza, pero su estructura inmortal es para él todavía un misterio y una fuente de asombro. Puede estudiar, disecar, dar nombres, pero ignora por completo las causas en sus grados secundario y terciario, y es incapaz de deducir una sola de las causas finales. Contemplé las murallas y los obstáculos que parecen estar destinados a impedir que los hombres penetremos en el ámbito de la naturaleza, y en mi ignorancia desesperé prematuramente. Pero yo hallaba en estos libros a unos hombres que lo habían logrado antes que yo, y cuya sabiduría era mucho mayor que la mía. Entonces acepté sin reserva lo que afirmaban y me convertí en su discípulo. Esto puede parecer extraño en pleno siglo XVIII, pero, si bien estaba sometido a la rutina de los estudios convencionales en las escuelas de Ginebra,
era en gran parte autodidacta en este aspecto. Mi padre no poseía un espíritu científico y tuve que satisfacer mi deseo de conocimiento a los tropezones como un muchacho ciego. Conducido por los nuevos maestros que había elegido, partí lleno de ardor a la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida. Centré pronto todo mi interés en este último. La riqueza no era, a mi entender, más que una meta inferior, pero qué gloria obtendría con mi descubrimiento si conseguía liberar al organismo humano de la enfermedad y hacer del hombre un ser invulnerable a todo menos que a la muerte violenta. Consideraba también otras posibilidades. Provocar la aparición de fantasmas y diablos era algo que mis autores creían fácilmente realizable y que deseaba conseguir con todas mis fuerzas. Como es lógico, mis encantamientos quedaron sin efecto, pero yo atribuía aquellos fracasos más a errores debido a mi inexperiencia que a falta de veracidad en las teorías de mis educadores. Fue así como por un tiempo me entregué a los sistemas alquimistas, mezclando como un inexperto multitud de datos contradictorios, pataleando desesperadamente en un auténtico mare magnum de disparatados conocimientos, impulsado por una imaginación desenfrenada y un razonamiento infantil. Todo siguió igual hasta que cierto incidente vino a dar un nuevo rumbo a mis teorías. Tenía alrededor de 15 años cuando, estando en la casa de Belrive, presenciamos una tempestad de increíble violencia. Habían franqueado la cordillera del Jura y los truenos parecían retumbar en todos los rincones del cielo. Mientras duró la tormenta, observé su fuerza imponente absorto y admirado, y desde el dintel de la puerta vi de pronto cómo un torrente de fuego alcanzaba un viejo roble que se erguía a unos 20 metros de la casa. Cuando el deslumbramiento causado por el estallido se hubo disipado, me di cuenta de que el árbol había desaparecido. No era más que un tocón carbonizado. A la mañana siguiente nos aproximamos para contemplarlo mejor y descubrimos que el roble había sido mutilado de modo peculiar. El choque no lo había hecho volar por entero, sino que lo redujo a pequeñas astillas de madera. Nunca había visto algo tan desastroso. Hasta aquel momento yo había ignorado todo cuanto se refería a las leyes que rigen la electricidad. Quiso el azar que un hombre, muy versado en filosofía natural, se hallara aquel día con nosotros, e interesadísimo por el fenómeno, comenzó la exposición de una teoría que había desarrollado sobre la electricidad y el galvanismo, que era para mí a la vez nueva y asombrosa. Lo que nos explicó tuvo la virtud de relegar considerablemente a Cornelius Agripa, Alberto el Grande y Paracelso, los antiguos maestros de mi imaginación. La desmitificación de los ídolos vació de interés mis habituales experimentos. Me parecía que ya nada podía descubrirse. Por uno de esos caprichos del espíritu a los que, sin duda, somos más vulnerables en la juventud, abandoné todas mis antiguas actividades. Consideraba que la filosofía natural y cuanto la rodeaba no era más que una creación deforme y rudimentaria. Aquella pretendida ciencia, pensaba yo, jamás podría superar el nivel más bajo del auténtico conocimiento, y, movido por aquel estado de ánimo, me lancé hacia las matemáticas y las ciencias que se relacionaban con ella, pues era evidente que aquellas materias estaban basadas en fundamentos ciertos y eran, por lo tanto, dignas de mi consideración. Esto prueba la extraña naturaleza de nuestras almas y demuestra hasta qué punto estamos atados a la prosperidad o a la ruina por lazos tenues. Cuando miro hacia atrás, creo descubrir, en el cambio casi milagroso que experimenté, la forzosa inspiración de mi ángel guardián. Era el último esfuerzo de mi espíritu de conservación para evitar la tormenta que ya se divisaba en los astros, dispuestos a desencadenarse sobre mí. Al abandono de mis antiguos estudios siguió un sosiego, una calma espiritual que me libró de los tormentos que acompañaban mis anteriores investigaciones. De ese modo aprendí a asociar la idea de desgracia con la prosecución de mis experimentos y la de felicidad con su abandono. Fue un considerable esfuerzo para conducirme hacia el bien, pero resultó ineficaz. El destino era muy poderoso y sus leyes inflexibles habían decidido mi destrucción, que fue terrible y total.